Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en esta semana benedictina en el día 3. Hoy me acompañan pues parte del equipo de Lista la Entrevista, Saúl y Monse, que el día de hoy pues van a compartirnos esta parte de los milagros de San Benito. La verdad es que ellos han estado estudiando muchísimo, no saben cómo no han hecho ni la tarea por estar estudiando cada uno de los milagros de San Benito. Hoy son unos expertos en este tema y con mucho cariño pues les van a ir compartiendo todos estos milagros que San Benito pues intercedió para ayudar a distintas personas o en distintos momentos en toda la etapa de su vida. Yo los voy a dejar un ratito y los dejo con Saúl y con Monse. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, aquí como dice Liz, vamos a hablar de unos temas muy importantes. Pues empezando ahora sí siguiendo con la semana ahora sí que de festejando a San Benito. Pues aquí está mi amiga Monse, que vamos a platicar unos temas muy importantes. Vamos a estar platicando, conversando, ¿no? De ciertas cosas que, pues bueno, son los milagros de San Benito, ¿no? Pues, Sí tengo. Bueno, pues hubieron muchos milagros en los que intercedió San Benito. Desde muy joven él empezó en este camino. ¿A qué edad más o menos? No sabría decirte a qué edad. Pero sí fue joven. Pero sí joven. Sí, bueno, se menciona que el camino de la excelencia, ¿no? De la perfección empezó desde muy joven. Con su primer milagro, que fue en una localidad en Fide. Había ido, quería meditar, quería estar solo, y pues fue su niñera con él. Y pues en una de esas ella quería hacer de comer, entonces con los hermanos con los que estaban quedando, les pidió un hornero para que le prestaran para hacer su comida y así. Pero se descuidó y cuando regresó estaba partido por la mitad. Entonces ella lloraba inconsolable, porque pues era prestado y ¿cómo pasó, no? ¿Qué pasó? No, sí. Y llega Benito y pues ve esta parte que está llorando y todo, y pues se conmovió. Entonces agarró los dos pedazos del ternero y se puso a orar. Y cuando terminó la oración, apareció sin entero. Ni siquiera se veía que estuviera partido, que se había roto, nada. O sea, estaba como nuevo. O sea, como si no hubiera pasado nada, o sea, así intacto. Exacto. Wow, qué increíble, mira. Esa no me la sabía. Increíble. ¿Qué luego? ¿Eso fue uno de sus primeros milagros? Fue su primer milagro. Y el segundo es así porque yo la verdad no me acuerdo mucho del segundo, pero el segundo milagro sí no me acuerdo. ¿Tú te lo sabes? ¿Tú? Bueno, ¿Qué sabes? yo me sé mucho. No, pues yo me sé, por ejemplo, yo por lo que había leído, que por ejemplo una vez San Benito fue creo que fue con unos monjes, y él en uno de esos caminos, creo que bueno, se había roto, creo que un vaso, si no me equivoco, creo que era un vaso, y en ese vaso creo que estaba lleno de, ¿cómo se llama? Creo que estaba con una señal de una cruz, y también creo que estaban, en ese convento San Benito lo que quería hacer era, porque él se juntaba mucho eran monjes, y él siempre iba, algo que tenía mucho San Benito era ir él no se quedaba en un solo lugar, lo que él tenía mucho era viajar a muchos lados y pues ahora sí que dar su palabra en ese sentido. Y pues bueno, es que y creo que en eso lo que pasó fue que creo que te contenía algo ese vaso, y creo que cuando lo bendijo, al momento de que él se persinó, ese vaso se rompió por la mitad, y lo que escribe en los monasterios es que fue como un milagro, que después de eso ya, o sea, el vino, lo que tenía se convirtió en vino o algo así, porque sí nada más era un vaso con agua, algo así, y entonces fue como un milagro para ellos ver como que ese momento, algo así, si no me recuerdo. Y ya, creo que fue eso, si no me recuerdo, Y ya, sí, Muy interesante. Fue un resumen del resumen. No, sí, ya. No, pues está bien. Sí. Pues primero, como lo
se va mencionando, Ajá. empezó como que con cosas muy simples, ¿no? Porque así acá. Empezó con cosas muy simples, ¿no? Como que los milagros fueron arreglar cosas o así. Ya después empezó con las personas. Okay. Empecé a interceder por las personas. Otro milagro del que yo leí fue de Mauro, que era un monje que caminaba sobre las aguas. Aquí menciona que desde Pedro, de San Pedro, nunca se había visto algo similar hasta este momento. Hasta ese momento, ok. San Benito estaba en su celda y había mandado a otro monje a que recogiera agua. Entonces él fue, estaba viendo otros lados, estaba distraído, ¿no? Ajá. Entonces metió el balde al lago y en eso, pues, cuando menos sintió que ya lo había jalado. Se cayó, o sea, se lo llevó. Ajá. Y ya iba muy lejos, ¿no? Entonces se dio cuenta desde su celda y le habló a Mauro. Le dijo, oye, pues ve a ayudarlo, ¿no? Ve a sacarlo del lago, que ya va muy, muy lejos, se lo va a llevar y pues se va a ahogar. Entonces Mauro, muy obediente, le dijo que sí. Y fue, iba corriendo y todo hasta que llegó al otro monje y lo jaló. Y ya cuando regresó a la tierra, volteó y se dio cuenta de lo que había pasado, de que iba caminando sobre el agua. ¿Él? Sí, Mauro, iba caminando sobre el agua. Entonces se quedó, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue eso? Ajá. Y San Benito le dijo que había sido por su obediencia y por el amor con lo que hacía las cosas, ¿no? Y él como que muy humilde le dijo que él no tenía nada que ver en el milagro del que él había sido partícipe. Ok. Muy interesante. Otro, por ejemplo, que yo, ese sí me gustó mucho. Bueno, de esos temas, que fue, por ejemplo, una vez, bueno, no por ejemplo, pasó que San Benito, estaba en un monasterio igual, bueno, estaba un padre que había reportado que tenía a un exorcismo, pues, había pasado por muchos lugares y nomás nadie podía librarlo de ese demonio. Y entonces lo que hicieron estas personas fue, en su camino, en uno de sus viajes de San Benito, lo llamaron a él. Entonces lo que ellos describen fue que, pues bueno, o sea, nadie, ni por más que la gente quisiera, o sea, porque llevaba meses, si no mal recuerdo, la persona, y pues no podía librarlo, pero San Benito lo que hizo fue invocar así que a Jesucristo, y en ese momento la gente describe que pues fue, o sea, se sintieron como una fuerza realmente que fue la que liberó a esa persona, porque, o sea, él rezó y solamente, o sea, como San Benito era, ¿no? Firme en su palabra, en su forma de ser, o sea, expulsó a ese demonio, y las personas a su alrededor, pues, asombradas, no sabían qué decir, o sea, porque pasaron por muchas personas, y nomás nadie podía liberarlo así que a esa persona de ese demonio. Y entonces lo que describen fue, pues sí, un milagro, o sea, que ya lo daban por perdido, pues, porque mucha gente ya lo que decía era, pues bueno, o sea, ya darlo por un caso ya perdido, pero no. Entonces lo que le dijo ya después de eso San Benito fue que se absteniera de comer carne por toda su vida y que se alejara del sacerdocio, porque, pues bueno, eso era lo que él había dicho, y pues la persona lo siguió, y pues la gente describió que pues días después era como otra persona nueva, o sea, dejó de ser, o sea, era totalmente, no era como si hubiera así que renacido, pues, porque ya no era la misma persona que se había recordado. Entonces ese sí me gustó mucho. Pues ahorita como lo mencionas, pues en este libro que lo escribió un papa, San Gregorio Magno, pues menciona también varios de esos milagros, y varios han sido alejar demonios. Pero bueno, un saludo a los que se están conectando. Hola, apenas. ¿Cómo están? Díganos ustedes qué opinan sobre estos milagros que hemos ido contando, y ahí en los comentarios se escriban si ustedes han sido parte de un milagro. Un milagro. Y entonces, pues sí, o sea, porque es la verdad unas experiencias muy padres. Por ejemplo, nosotros, bueno, no sé, algunas tú no sé, has tenido alguna experiencia así, algún milagro, algo que te haya pasado.
Pues la verdad, por intercesión de San Benito y así, pues no. Yo no soy como que muy devota a él. Yo empecé a conocerlo desde que empecé con esto de lista. Entonces, de aquí con el equipo y todo, fue como que empecé a conocer un poquito más de él y así. Entonces, por parte de él, no he tenido como que un milagro. Pero tú. Yo, por ejemplo, yo creo que yo sí, porque, o sea, yo empecé, bueno, en San Benito, y pues yo creo que yo sí, o sea, más que nada, yo creo que lo vivo a diario, ¿no? Porque la verdad es algo que, es lo que hasta mi familia me dice, ¿no? Que desde que yo empecé con esto, ahora sí que desde, digamos, desde catecismo y todo eso, por ejemplo, no sé, una vez lo que a mí me pasó, y lo tengo muy marcado, es que, por ejemplo, yo siempre luego, cuando estaba trabajando, siempre salía muy tarde o así, o me metía a lugares bien, a lo mejor feos, ¿no? No sé. O siempre, o también llegaba a ser tentado por algunas, ¿cómo puede decirse? No sé, pues sí, a lo mejor cosas malas, ¿no? Algunas adicciones, cosas así. Pero hasta eso nunca los llamé la atención, a lo mejor como que sentía yo que era, pues ese no es el camino, ¿no? Como que algo me decía, no, por aquí no es el camino, etcétera. Entonces, como que yo siempre me he sentido protegido. Entonces, yo creo que a lo mejor es esa parte, ¿no? Yo creo que a lo mejor no es un milagro así, wow, pero yo creo que a lo mejor es eso, ¿no? Una protección que yo siento cada día, ¿no? Desde que me despierto hasta que me acuesto. Eso ¿Y tú qué opinas? ¿La oración es la base del milagro o solo es coincidencia de que tú haces oración y se da? Yo pienso que, o sea, sí tiene que ver, pero no, o sea, pienso que sí, o sea, sí es una parte muy fundamental, pero también yo creo que ya es o sea, realmente que seas, o sea, es una hora, porque yo a veces lo que digo, cualquiera puede orar, ¿no? Pero si lo haces de corazón, yo creo que es cuando realmente pasa el milagro, ¿no? Porque mucha gente reza o algo así, que, ay, es que yo quiero que pase esto, ¿no? Pero mucha gente no lo hace con ese corazón, ¿no? Realmente que lo que quiere que pase, ¿no? O sea, entonces yo pienso que primero tienes que estar realmente queriendo, así que ahora sí que en tu corazón, en esa oración, dar tu corazón y que realmente pues estés cumpliendo, ¿no? Que realmente se te dé, ¿no? Que lo quieras de verdad de corazón, no nada más así por decir. Pues sí, no nada más estar pidiendo, ay Diosito. Exactamente, ay, no es como decir, ay Dios. De corazón pidas las cosas, sí, de corazón. Y se te va a cumplir, ¿no? Y pues como se ha mencionado desde el principio, San Benito, al igual que los demás santos, solo son intercesores. Exacto, sí, sí. Intercesores, porque quien hace los milagros es Dios. Ellos sí, solamente interceden por nosotros. Ellos no son los que hacen los milagros, ellos solamente interceden. Exacto, sí, es como una parte, ¿no? Ellos son la parte fundamental, lo manda Dios y ellos son los que, como tú dices, interceden, ¿no? Los que llevan ese milagro. Entonces, pues sí, o sea, yo la verdad yo pienso que esa es una parte muy importante. Y pues también otra que dije, tentaciones y todo eso, me acordé también que también San Benito, también hubo momentos en los que también llegó a ser tentado, pero muy cañón por el diablo. Y eso también es un milagro porque él, en mucho de su camino, su travesía, ha llegado a ser, bueno, tentado por el diablo. Pero, pues bueno, por lo que lo he leído y todo eso, bueno, pidió creo que a unos monjes que cavaran un agujero y para, bueno, encontrar un lugar terminar ese lugar. Y luego encontraron, en ese lugar donde se decía que según había señales del diablo o algo así, creo que también, ¿cómo se llama? Encontraron bronce, creo que por si no me equivoco. Y bueno, también fue un milagro, ¿no? Porque, pues bueno, lo que quiero decir en esto es que también San Benito nunca se inmutó, nunca se dejó llevar por ese camino, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Yo creo que todos hemos sido tentados por el diablo, así como yo digo, no tenemos una parte que nos llama a ese lado, pero pues siempre hay que escuchar así que a nuestro Señor para pues no seguir ese camino, ¿no? Entonces como que todos tenemos esa parte. Exactamente. Y pues aparte de que él fue tentado, también varios de sus hermanos monjes fueron tentados. Hay otro milagro donde habla de que siempre que hacían la meditación, un monje siempre se dispersaba y se salía, ¿no? Okay. Se salía de la capilla y todo. Entonces le hablaron a Benito, porque es que regáñalo, no pone atención, se sale, está jugando, y pues él va
y lo ve y sí le llama la atención, ¿no? Pero hasta ahí. Sino que ya después él se pone a hacer oración. Okay. Y la siguiente vez que ve que otra vez se empieza a dispersar este monje, él se da cuenta que era pues era un demonio, era como un duende negro y pequeño, que lo jalaba para que se saliera, de la capilla. Entonces, pues le llama a otros dos, a un padre y a otro monje, y aquí vuelve a aparecer Mauro, y el padre Pompeyo, si no estoy mal, y les dice, voy a hacer oración para que ustedes vean qué es lo que hace que nuestro hermano no ponga atención a las meditaciones y a la oración. Pero pues ahí es donde entra el que no todos oran con el corazón. Porque Mauro sí pudo ver el duendecillo que jalaba a su compañero, a su hermano, pero el padre Pompeyo no. Entonces ahí se ve como que la falta, ¿no? A lo mejor sí, de fe, bueno, no sé si puede decirse de fe, o como tú dices, de decirlo con el corazón, ¿no? Sí, ¿no? Él a lo mejor pensaba que, pues no, a lo mejor podría ser un joven, y decía, ay, se sale porque no le interesa, así, ¿no? Tal vez por eso no hizo la oración con esa fuerza para poder ver el duendecillo, ¿no? Sí, yo creo que es algo también, bueno, que también decidió muchos amigos, también si no me equivoco, que era muy devoto estar con los jóvenes, ¿no? Que siempre era mucho de apoyar, seguir el camino de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que también, así que yo también por eso me siento como en ese lado también de cuando llegué a ese momento y vi su historia, dije, bueno, parte de su historia, dije, wow, o sea, qué increíble, ¿no? Dices, o sea, estoy aquí, y también es algo que él pedía mucho, ¿no? Que los jóvenes oraran y siguieran eso, así que ese camino, ¿no? Entonces es un dato también que a mí se me hizo muy curioso, bueno, no curioso, pero sí muy interesante. Y pues bueno, o sea, también algo que también tiene él, y es algo también que se le reconoce mucho, es por también lo que es sus eventos de exorcismo, ¿no? Todo eso que también se utiliza mucho en las oraciones, y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, es lo que yo pienso. Y... ¿vas a decir algo? No, adelante. Pues bueno, eso es lo que yo también tengo entendido. Digo, volviendo a ese milagro, bueno, que no lo había terminado de concluirlo exactamente, que era el de los monjes. Ellos habían reportado, bueno, habían dicho que en esas zonas habían detectado, por ejemplo, que era una zona, como puede decirse, maldita, no sé por así decirlo, y no consagrada a Dios. Exactamente, no, que no entres ahí, compa, porque ahí matan. Entonces decían, no, ahí no, hermano. Entonces, otra vez, en uno de sus caminitos que iba a San Benito, dijo, mira, no, qué curioso, ¿no? Entonces fue, y fue con los monjes, dije, ¿qué pasó, hermanos? ¿Por qué no entran ahí? Y le dijo, no, hermano, es que ahí matan, compadre, no entre ahí. Entonces, esas son zonas feas de ahí. Entonces, él dijo, ¿cómo va a estar feo, hombre? Entonces fue, y le pidió, y los monjes así todos asustadillos, ¿no? Dicen, no, este vato, ¿qué va, no? No le voy a pasar algo. Y fue, y por lo que le pidió San Benito, dijeron, ¿sabe qué, hermano? Caben. ¿Cómo? Sí, tú cabas, hermano, no pasa nada. ¿Qué no ves? Si me pasa algo, no te va a pasar nada, hombre, tú confía en mí. Y dijo, vas, caben, y que caban, ¿no? Y así llevaban días, bueno, no días, creo que llevaban horas así cavando, pero lo que no sabían es que San Benito, él estaba orando, como que él sabía qué onda, ¿no? Él, o sea, no lo había dicho porque sí, sino porque él estaba orando en ese momento. Ellos seguían cavando, y ellos decían, no, mano, me da miedo. Y por lo que tengo entendido, varios monjes sí se habían retirado porque decían, no, están locos estos, ¿no? Que me va a pasar algo y ya no voy a amanecer al día siguiente, ¿no? Dirían en mi pueblo, ya no vas a despertar. Entonces ellos siguieron, y entonces en ese momento encontraron, así, ahora sí que fue un milagro, siguieron cavando, y porque era como tipo tierra, arena, no sé, era así, terreno así feo, ¿no? Y habían encontrado bronce y ciertos minerales, si no me equivoco, y entonces fue así como que, caray, no manchen. Y entonces, desde ese momento, mucha gente, se utilizó para seguir cavando, y descubrieron que había, pero cientos de mineral precioso, o sea, también bronce y todo ese sentido. Y entonces, pues fue un milagro que una zona que decían que era, pues, tentada, porque también era un pueblo muy pobre, era un pueblo muy necesitado. Y cómo es posible que llevaban años y no había nada, o sea, y la gente buscaba algo así, no había nada, o sea, era como un terreno que era muerto. Y entonces fue así como un milagro que al momento de que San Benito fue
y pues yo digo que y sí oró y todo eso, y les dio así que, por así decir, ese milagro de que hasta el fondo encontraron, bueno, no hasta el fondo, se dice que en cierta parte encontraron ese de lo que era bronce y luego encontraron otros minerales, entonces fue así como que wow, qué increíble, ¿no? Que un pueblo que después ahora sí que pasó de ser pueblo empezó a generar, ¿no? Porque se volvió una zona que, pues bueno, ya tenía, por cierto, recursos, por así decirlo. Entonces, pues uno de los milagros que él tenía cuando fue a esos lugares, ¿no? Muy padre. Sí. Top de 10, búsquelo. Entonces, pues sí, estuvo muy interesante. Y pues bueno, un milagro que te haya interesado más, así tu top. Pues de los que hemos mencionado hasta ahorita, para mí creo que el más interesante o el que más me ha llamado la atención es el de que hizo que Mauro caminara sobre las aguas, ¿no? Porque pues es lo que siempre nos han dicho, y más a nosotros como jóvenes, ¿no? De que si Dios te llama es por algo, si estás aquí es por algo, ¿no? Entonces, y no decirle que no. Y Mauro fue muy obediente, entonces por eso fue que el milagro... Y no tener miedo, ¿no? También así como que no... Fue parte de él el milagro, ¿no? Él fue el... Como el que le... Sí, el que lo... Como veces lo ayudó, le motivó, ¿no? Que no, tú sigues ese... Porque él, en el camino de la obediencia dijo, nunca le dijo al padre, a San Benito, ¿por qué no vas tú? ¿Por qué no vas? O manda a otro, me da miedo, ¿no? ¿no? Sino que él dijo, voy, y fue y... Ajá, entonces es lo que muchos de nosotros debemos aprender a hacer, ¿no? A decirle que sí a Dios, a como dé lugar. Sí, exactamente. Entonces, por eso yo también invito a la gente, ¿no? Que vea, que busque así, que, ¿no? Que sea, ¿no? Pues milagros tal, ¿no? Y van a ver que sí, pues la verdad son bastantes, pero aunque sean los más, como que sí, ahora sí que más importantes de él, ¿no? Ahora sí que de su época. Y pues también yo creo que también mi top traía ese. Igual, pues yo también, igual, pues yo, y bueno, yo sí, luego a mí me gusta mucho ese tema, ¿no? Lo que hizo él por los exorcismos, todo eso. Entonces a mí sí me gusta todo ese tema, también lo que hizo con esa persona, ese niño que, pues la verdad, había pasado por muchos padres y ninguno había logrado hacer algo con él, lo daban por perdido. Y pues él solamente llegó y con la verdad sí que invocó ahora sí que a Jesús y con eso y nada más le dio unas recomendaciones. Y pues bueno, la verdad lo que yo también digo que cómo cambia una persona, ¿no? A lo mejor no puede estar exorcizado, o por ejemplo puedes tener algún problema o lo que sea, y luego lo que yo digo, si entras en este camino y si le dices sí a Jesús, que es lo que mucho dice San Benito, darles el sí, entonces es como que tu vida cambia, ¿no? Porque dejas de ser una persona, y lo que le pasó a él, o sea, él era una persona totalmente diferente y cambió a ser otra totalmente distinta y hasta para bien, ¿no? Porque la gente no la reconocía como, ah, caray, ¿quién eres tú, no? ¿Quién eres, hermano? ¿Estás seguro que siguen siendo el mismo? Y pues sí, entonces eso es lo que a mí una de las partes que más me gusta, ¿no? El cambio que hay, que le das el sí y como, wow, así dices, wow, ¿cómo cambia, no? Pues sí. De hecho ya no te terminé de contar, ¿no? Del diablillo, del pobrecillo. Sí. Pues Benito agarró abrazos al monje y ya de ahí quedó. Ya ponía atención, meditaba, todo. Los golpes sanan. Cuando sus sacerdotes los regañan y les salen de las orejas, es por algo, háganles caso. Sí, los golpes sanan. Bueno, pero golpes buenos, no. Sí. Y bueno, regresando a los jóvenes, creo que en la iglesia habría demasiados jóvenes si la gente adulta los motivara, los incorporara a sus, yo creo que tiene que ver sus comunidades. Ajá, sí. Porque muchas veces piensan algunos, no todos, que por ser más grandes saben más y es como, ay, tú eres joven, ¿tú qué vas a saber? ¿Qué vas a saber, niño? Tú vas niño entrando moco. a la iglesia. Niño moco, ¿qué vas a saber? Pero si nos damos cuenta, creo que todos aportamos algo, ¿no? Yo creo que como dicen, eso es lo que también, o sea, eso es, como tú dices, eso es una comunidad, aportar, ¿no? Todos en una misma comunidad aportar y apoyarse entre todos. Si tú sabes más, pues ayudar a esa persona que acaba de llegar, porque pues sí, o sea, como todos, como jóvenes, ¿no? También como tú dices, o sea, nos ven y dicen, no, pues es que es un niño, ¿qué vas a ver? Ahorita ni le interesa, estás aquí nada más porque, pues, a ver qué onda, ¿no? Te gusta jugar, te gusta jugar, salirte de tu casa. Exactamente, nada más porque está aburrido en su casa. Y pues no, o sea, realmente motivarlos y decirles, o sea, yo digo que darles incitarlos a que digan, no, pues estás aquí por tal cosa, o está padre esto y esto, ¿no? Ellos se van dando cuenta de, no, pues sí, está muy padre. Y te volviendo a lo mismo, es lo que tenía San Benito, o sea, él
era de buscar, o sea, era de buscar a los jóvenes, a los chavos, y ahora sí que incitarlos a que no vayan a la iglesia. Y les contaba cosas muy padres, muy bonitas, o sea, que la verdad era lo que los jóvenes, era lo que más recuerdan de él, o sea, que era una persona muy amable y que siempre estaba dispuesto a hablar con los jóvenes. O sea, no era nada más con adultos o cosas así, sino con todas las edades, ya sean niños, adultos, adolescentes, etcétera. Entonces es algo muy padre. Entonces yo creo que como comunidad tenemos que tener eso, ¿no? El ayudarnos entre todos, apoyarnos y ser uno solo. Muy bien, sí, creo que eso es algo que todos deberíamos aprender de San Benito. Exactamente, sí. Como que es una esencia que tiene. Bueno, creo que hay algunos comentarios. Ajá. Esperamos a Liz. Ajá, sí. Soy nueva. Es que ahora cambiamos de lugares, entonces Sí, pues... sí. Ya Es sabes. que ahora me puso a prueba. Y no, pues ahora va a ser la prueba, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, a ver, manden sus comentarios así. No los voy a decir que ¿Qué no. opinan ¿Qué opinen? ustedes? ¿Qué milagros han pasado, no? A Que ver dicen, si wow. quieres te ayudo. Ya los encontré. Ok. Disculpen ustedes, soy nueva en este lado de la cámara. Y bueno, les mando saludos Cecilia, Jorge Aguilar, que también nos está viendo en la transmisión. Hola. Beren Navarrete Hola. les dice: saludos chicos, muy hermosa su conversación, muy ilustrativa y motivadora. Angélica Colín, gracias por su sí a Dios. Alex Piña también los está viendo y les manda Hola. saludos. Hola a todos. Sigan, Hola a están todos. muy bien. Dale like, comparte. Sí, cuéntenos sus experiencias también. Sí, cuenten sus experiencias, algún milagro, algo que ahora sí que les hayan sentido identificados, porque la verdad es un tema muy importante. Y aparte es uno de los días, una de las semanas que más, ahora sí que hay que poner a cabo, ¿no? Y interesarse sobre todo a este tema. Pues sí, como se había dicho hace 8 días, ya van a ser 18 días, que pues nosotros encomendamos nuestro trabajo a San Benito, ¿verdad? Sí. Entonces, pues por eso ha sido nuestra semana, ya vamos a la mitad. Ok, sí, ¿no? Sí, entonces, la verdad no esperaba que se extendiera tanto, pero o sea, la verdad es que es un tema, digo que yo cuando me prendo, es un tema muy interesante. Digo, pero sí compartan sus experiencias, a los que lo están viendo ahorita, a los que están viendo después, pues ya, o sea, compartan todas sus experiencias y déjenos, ¿no? Que a lo mejor en qué momento más su vida se han sentido identificados con este tema o que crean que San Benito les ha hecho un milagro, ¿no? Etcétera. Y pues compártenos cuáles más, qué milagro les ha gustado más, o cosas así, ¿no? O uno que no hemos mencionado. O que no hemos Y a mencionado. ustedes les gusta o Ajá. lo conocen. Lo conocen, lo quieran contar, platicar con la comunidad, pues igual. Están invitados, de eso se trata, de conversar y seguir creciendo en comunidad, ¿no? Porque sí crece, Sí, ¿no? exacto, sí. Bueno, yo traigo otro milagro. Ah, ¿lo traes? Sí. Bueno, no lo traigo. Chao, no estoy Me lo preparado. aprendí más o menos porque le gusta mucho a nuestra jefa Liz. Ah, ok, la jefa, sí. Patrona, sí. Ajá. Del dragón. Ah, Dragon Ball, sí. De ese no. Ah, ok. Sí, yo Pero, creo que ya sé pues, cuál. Sí, creo que ya. Sí, ¿no? Desde el monasterio igual. Ajá, Pues un monje ya no quería seguir, ¿no? En su camino. ok. Me dice, esto ya no es para mí, ya mucho tiempo y no veo cambio, no nada, ¿no? Entonces, pues todos le insistían, no, quédate, vas bien. Y él, no, ya no quiero, ya no me gusta. Ya aburrió. Hasta que San Benito le dijo, sí, pues quieres irte, pues vete. Yo no te detengo, vete. Y empezó, como siempre, a hacer oración, porque pues él se basaba en la oración Ok. para interceder para los milagros para estas personas. Sí. Entonces, este joven agarra y se va cruzando la puerta, se le aparece un dragón, Órale. se lo quería devorar. Entonces él se quedó primero en shock, ¿no? Y ya después empezó a gritar, auxilio, auxilio, el dragón me quiere comer. Ok. Y entonces todos los demás hermanos fueron, lo cargaron, lo metieron ya casi muerto ahí del susto. Ajá. Y fue donde se dio cuenta que ese dragón, pues era el diablo, lo estaba tentando que se fuera. Ok. Entonces el milagro ahí fue que San Benito hizo que él viera que era lo que hacía que lo motivara a que se fuera, Que se de fuera, que ¿no? se saliera, que dejara todo por nada. Entonces de ahí él prometió que jamás iba a volver a tener esos pensamientos de dejar el monasterio. Órale. Eso sí. Tema muy interesante. Mira, yo no me sabía la mitad, no todo completo. Como que no vi desenlace, me quedé a la mitad.
Entonces como que no sabía eso, mira, interesante. Yo creo que también, algo ahí también muy importante de que siempre nos dicen es pedir, ¿no? Por todo lo que es el sacerdocio, ¿no? Porque sí, luego es muy difícil estar en ese lado. Bueno, pues sí, más que nada porque, como dicen, hay muchas tentaciones, ¿no? Entonces, pues sí, hay que pedir mucho por esa parte también. Yo creo que tiene que ver mucho esa historia, ¿no? De cómo seguir, parece que aferrarse a ese camino, ¿no? De no dejarlo, o sea, que ahora sí que si tú estás feliz en eso, pues tú sigues y ya. Entonces, muy interesante ese tema, me pareció 10 de 10. Sí. ¿Tú traes otro milagro? Yo otro traigo, no, yo lo busco, creo que no. Si no, mira, aquí tenemos muchos. Mira, no más. Aquí está, mira. Sí, por si lo quieren. Es la vida de San Benito, sus milagros. Y es de San Gregorio Magno. Exactamente. Aquí viene toda su recopilación, toda su vida. Entonces, la verdad, muy bien. Y pues bueno, él también, como habíamos dicho, él empezó desde muy joven. Y también, pues bueno, él había entrado en una época, si no me recuerdo, que es cuando en Roma, creo que ya había sido conquistada, y pues estaba en ese como que cambio, ¿no? De religión exactamente. Y él llegó de una forma no como a, pues de que, o sea, fuerzas, sino como que él poco a poco se fue ganando a la gente y pues fue respetado, ¿no? Que es lo que más, bueno, es algo que muy se ganó él, o sea, ser respetado y cambiar esas, poco a poco fue cambiando, ahora sí que llevando ahora sí que a Jesús a las demás personas de una forma, pues, bueno, es que yo podría decirlo bonita, ¿no? Porque él desde muy joven se sintió llamado y que, bueno, si no me recuerdo, él su llamado fue de una forma muy padre porque él decía que vivían unos tiempos muy difíciles y cuando se sintió llamado él, ahora sí que fue cuando dijo, este es mi camino y no lo dejó. Entonces, pues bueno, eso es... Pues imagínate qué tan impactante fue su vida y los milagros de los que él fue partícipe para que el Papa de ese tiempo fuera quien escribió sobre él y sobre todos sus milagros, sobre su vida. Exactamente, yo creo que también, y no solamente ahora sí que trascendió en su tiempo, sino que todavía sigue en nuestro tiempo, ¿no? Porque es una persona que todavía sigue ahora sí que en nuestros tiempos y sigue siendo ahora sí que yo siento que el día de hoy todavía siguen cumpliendo milagros y es muy devota, ¿no? Mucha gente es devoto de él, entonces, incluyéndome, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy importante y, pues sí, una persona que sigue y avanza. Sí. Y sí, por ejemplo, por ejemplo, el que fue en 1980, el patrono de Europa, ahora sí que, fue nombrado patrón, exactamente, por Juan Pablo II. Por mi potro, Juan Pablo II, mi compa, no, sí. Entonces ya está registrado ahí, o sea, lo puedes buscar, googlealo, neta, en Wikipedia, ahí busca, neta, está padre. Entonces, pues sí. ¿Hay más comentarios? Sí. A ver, aquí la ¿Cuál? De la pregunta que hicieron, que qué había hecho San Benito en la vida de alguno de los que nos están viendo en la transmisión, comenta Verena Barrete: yo con fe les comparto que gracias a la intercesión de San Benito pude terminar mis estudios, ya que fueron muchos los obstáculos que tuve que superar, pero de la mano de Dios todo es más fácil. San Benito Abad es sin duda un gran intercesor y protector. Yo después les platico cuál es mi milagro favorito, pero al final se los digo, si no, no, ya no. Al final. Hay que llegar vamos a llegar a la meta de 100. Y Alice va a decir su milagro favorito. Y ahí ya no lo va a contar, ¿no? Entonces, pues sí, no sé si tengas que agregar algo. ¿Qué opinas del milagro de Bere? Bueno, la verdad es ella es una de mis acá, ¿no? No, yo sí me ha tocado esa parte porque pues es así que mi tía. Entonces me ha tocado ver esa parte de su cambio, de sus esfuerzos. La verdad me ha tocado ver desde cómo ella se dijo, me voy a enfocar en esto, o sea, y es algo que admiro de ella, o sea, no le importó lo que dirán, o sea, ella dijo, voy a hacer esto, y siguió por ahora sí que sus estudios, y no le importó, tuvo muchos obstáculos, todo eso, pero ella, pues ahora sí que gracias a Dios y su dedicación terminó, ¿no? Entonces es algo que yo la verdad admiro de ella, que me demostró que para el estudio no hay edad, ¿no? Tú puedes hacer lo que tú quieras, lo que quieras hacer, no hay límite, entonces la edad no importa, entonces es algo que ella me ha enseñado y lo tengo aquí muy presente. Pues sí, a veces que confiados de la mano de Dios, todo es posible. Exactamente, sí, entonces un milagro más, gracias a Dios y a San Benito. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Algo más que quieras decir?
Ya me acordé de otro milagro, el de sí, las sí, tinajas de vino. No, mira, ya se viene bien acá, bien preparado. No es que me puse, sino que Ajá. me acordé. ¿Te acordaste? Sí. Me acordé, Ok. de repente vi. Ok, ajá. Pues de un monasterio mandan a llevarle el presente a San Benito, 2 tinajas de vino. Ok. Pero pues él así como que pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces fue, escondió una y con Benito solo llegó una. Ok. Pues no sabía, ¿no? O sea, nadie sabía, ¿no? Entonces él muy confiado va, le deja la tinaja, aquí está, muchas gracias, lo estimamos mucho. Y San Benito le dice, no, San Benito le dice, muchas gracias y hazme caso y no tomes de esa tinaja de vino. Es más, tírala y tú sabrás el por qué. Ok. Y pues él se queda desconcertado, ¿no? ¿Cómo se enteró que no le traje lo que me mandaron, no? Ajá. Y entonces él se quedó pensando, y dice, ¿por qué voy a tirar el vino, no? Ok. Pero ya que llega por su tinaja, donde lo había escondido, pues seguía con esa espinita de ¿por qué me habrá dicho? ¿Por qué me habrá dicho? Y cuando la tira, salió una víbora de ahí. La víbora de la mar, rara, qué increíble, no sabía esa. Ajá. Entonces, pues, ahí te das cuenta que el mentir, el robar no es bueno, ¿verdad? Mata el alma y envenena, sí. Sí, es algo que yo también, es algo muy cañón y que también lo hemos visto al pasar de los años y todo eso, el mentir, ¿no? Que yo siempre creo que todo el mundo te dice eso, ¿no? El mentir es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como, yo lo identifico eso igual, me lo han dicho muchas personas, lo he visto en así que en la iglesia y todo eso es, cargas tu propia cruz y esas mentiras te van, las vas cargando y se van haciendo más pesadas a la vez que tú sigues, ya sea mintiendo, robando o algo que tengas, ahora sí que pesado que tengas, lo sigues cargando, ¿no? Entonces es algo muy, ahora sí que nos quiere decir esto que pues el mentir es malo y pues bueno, o sea que tú decides, ¿no? Cuál es si quieres decir la verdad o no, que siempre si dices la verdad te llevará a algo bueno y si mientes pues atente a las consecuencias, ya sean, puede ser la mayor parte buenas o malas, pero todo tiene una consecuencia, ¿no? Entonces pues es eso. Pues sí, de hecho es parte de nuestros mandamientos. Exactamente. El no mentir, el no robar. Entonces, pues, exactamente. San Benito era muy sabio también, ¿no? Sus persona milagros iban muy encaminados a los... Sí, o sea, los mandamientos, exactamente. Yo también algo que creo que también San Benito, Jesús también lo ponía en los lugares y en los momentos adecuados, ¿no? Porque a veces él llegaba y sin saber, o sea, era así como que en los momentos de que más necesitaba la gente, entonces él llegaba y así como que, pues sí, era eso también un milagro, o sea, porque él llegaba a cambiar esa parte, ¿no? Porque no llega, yo siento que no llegaba por casualidad, sino que Dios lo mandaba ahí y, o sea, era por algo, ¿no? Entonces es algo muy padre también. Entonces, pues bueno, no sé, ya vamos a hablar con una idea más importante más bien de esto que te haya, una reflexión que quieras hacer ante nuestro público. Pues que creo que, o más bien no creo, San Benito fue misionero. Sí, además de todo lo que hizo, pues fue misionero, porque pues como tú lo mencionaste, nunca se quedó en un solo lugar. Sí. Él iba a donde fuera llamado, entonces él era un misionero y creo que muchos de nosotros debemos aprender a ser misioneros. Sí, es algo muy padre, muy bonito, yo creo. Yo también una reflexión así que también lo he estado comentando ahorita, pues es eso, ¿no? El seguir tu propio camino y de llevarte con Jesús, o sea, si tú crees en Jesús y estás de la mano con Él, yo siempre digo, es algo que también dice, siempre dijo San Benito, ¿no? Extiende tu mano Jesús, o sea, llámalo, o sea, Él siempre, si tú lo llamas, Él te va a contestar, o sea, no a lo mejor de la forma que tú creas, si te va a decir, oye Jesús, y te va a decir, ¿qué pasó? No, o sea, en las circunstancias, en la vida te vas a dar cuenta y Jesús te va a dar los momentos y los lugares y las personas adecuadas para que tú te des cuenta de ese camino, ¿no? Porque yo digo, Jesús siempre te pone el camino, pero tienes que descubrirlo o llevarlo, ahora sí que estar de la mano con Él, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las reflexiones que yo dejo, o sea, que algo más entendí en esta plática, ¿no? Muy entretenida, 10 de 10, Metacritic, sí. Increíble. Sí, creo que tienes razón. 10 de 10, de acuerdo. De acuerdo, Ajá. me gustó mucho, sí, tienes razón. Sí, porque entonces... pues como dices, ¿no?
el camino ya está, tú sabes, y tomarlo. Ahora sí que por eso Dios nos dio nuestro libre albedrío, ¿no? Sí, yo creo que... Tú sabes lo que haces, pero pues en una entrevista se mencionó, tú sabes si quieres la felicidad hasta el tope o quedarte en medio o hasta abajo. Okay. Tú decides qué tan difícil se te hace tu camino, ¿no? Tú ya decides. O sea, si lo quieres hacer en modo hardcore, pues ya es tu cosa, ¿no? Si lo quieres en modo difícil, fácil, perdón, pues ya sabes cómo, hermano. Digo, pero sí, siempre va a haber obstáculos y ese es y tentaciones y todo, pero eso es lo que Jesús y Samento siempre nos ha dicho, ¿no? Que, pues bueno, solamente estate con Jesús y tu corazón abierto, ¿no? A recibirlo. Entonces, pues es eso nuestra reflexión del día de hoy. Anótenla, es más, anótenla ahí en el comentario. Si tienes un cuaderno, ahí anótalo. No se te olvide, es que si no, no se va a olvidar. Sí, bien. Entonces, pues bueno, yo creo que hasta aquí me dejamos. Creo que sí, nos faltaron muchísimos milagros. Sí, pero pues, están de acuerdo que... También, si nos echamos aquí 2-3 horas. Ajá, pues sí, no. O sea, nosotros, pues. Yo igual, ¿no? Yo puedo comer aquí. No puedo contar y platicar y comiendo, ¿no? Entonces, así, sin ningún problema, pero. Pues sí, yo creo que, espero que de los que ya hemos dicho les haya gustado, de todos modos pueden investigarlo, o si no igual, mira el librito. No estamos queriendo hacer propaganda, No, pero es un buen libro. Exactamente, sí. Es un libro muy bueno y la verdad es que si están interesados, si quieren saber más de su vida y sus milagros, pues ahí está, ¿no? Ya sea, no sé, si no tienen para el libro, pues igual en internet o hasta YouTube. Es más, les vamos a dejar unos links que encontramos que viene todo esto. Es como un en el libro vienen, son 4 tomos de videos de YouTube donde vienen estos. Entonces, al terminar esta transmisión les vamos a dejar en los comentarios los links de los videos. Si no mal recuerdo son como de 40, media hora cada los videos. Sí, entonces, son cortos. O sea, bueno, cortito en el sentido de que cuentan muy bien y resumida sus milagros, ¿no? Es una no se te hace tedioso el estarlo escuchando. Exactamente, o cuando te vas a dormir lo pones así como audiolibro, ¿no? Entonces también está muy padre. Entonces también eso. Entonces ahí te dejamos en la descripción. Y pues bueno, ¿algo más que quieras comentar? Despedida. Pues ya vamos a la mitad de nuestra semana benedictina. Exactamente. No se les olvide, mañana tenemos una entrevista con un padre Manuel, que nos hablará un poco sobre la música gregoriana. No se les olvide, a las 12. El viernes vamos a tener algunos testimonios sobre pues cómo les ha ayudado San Benito. Y no se les olvide, muy importante, el sábado. Esa no es a las 12, esa es a las 11. A las 11, ahí sí cambia el horario. Entrevista al padre Carlos Piña. En exclusiva, así. Que nos hablará sobre la medalla de San Benito y los exorcismos, de todo eso. Entonces, su experiencia. Esa experiencia. Entonces, sábado, Platinum, así Platinum. Para cerrar con broche de oro. Entrevista. Nuestra semana. Entrevista exclusiva, así le vamos a poner exclusiva, así, premium, contrata ahora. Entonces así ya recuerden, como dicen, ya vamos ahora sí que a mitad de semana, entonces todavía faltan, y pues sí, sigan conectándose y pues sigan atentos de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que hasta aquí. Sí. Ajá. Les paso la oración, para que cierren con la oración de San Benito. Y ya que me metí a su transmisión, nada más les voy a platicar brevemente. Okay. Un minuto, menos de un minuto. Perdonen. Es cierto, nos iba a contar. El milagro para mí favorito de la Virgen, bueno, en realidad son todos, creo, pero a mí el que recuerdo mucho en San Benito, en la figura que vemos en los cuadros o en las imágenes, lo vemos con un cuerpo, con el pico tiene un pan y una copa de vino, o una jarra, no sé si lo llegaron a ver. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque San Benito en su época, como en todas las épocas, había personas que no lo querían. Okay. Y no estaban de acuerdo con lo que él enseñaba. Y entonces lo querían matar, así definitivamente, ¿no? O sea, no crean que se salvaba. Y me acuerdo de uno de los milagros que el pan que le llevaron para desayunar estaba envenenado. Y entonces él hace oración y llega un cuervo y toma el pan y se lo lleva, no deja que se lo coman. Y el otro, el del vino, San Benito siempre enseñaba a sus monjes pues la devoción a la Santa Cruz, ¿no? A la cruz. Y le traen esa jarra que tenía vino envenenado
y antes de iniciar sus alimentos, él hace la señal de la cruz y la jarra se rompe. Entonces, es el que mencionabas tú, a lo mejor. Sí, pero yo lo conté. En vez te de lo contó diferente. Yo lo contó con algo en vez de conmigo. Ah, sí, exactamente. Pero esa Era es la remake, idea. era un remake. Esa era la Fue idea. moderno. Un remake, ajá, es que para que entendieran. Y también él tenía una hermana, Santa Escolástica. Ah, Leyeron cuando su hermana no quería que se fuera. Solamente una vez al año ellos se veían como hermanos porque no podían pasar la noche. Una de las normas es que no pueden pasar la noche fuera del convento o del monasterio. Y era el cumpleaños de su hermana. Y su hermana, como buena hermana, tú tienes hermanas, ¿verdad? No, ah, sí, Tienes hermanas. Monse también tiene hermanas. Y entonces a veces las hermanas, pues quieren, cuando están sus hermanos, pues, ay, por favor, cúmpleme esto, ¿no? Y estaba insistiendo la hermana de San Benito. Y más si son menores. Exacto, entonces imagínense que se quedara con ella ese día, ¿no? Y pues San Benito le decía que no, porque como él, el monje, el abad, iba a no pasar la noche en el monasterio, que qué iban a decir de él. Y entonces su hermana empieza a hacer oración y llega una tormenta de lluvia, obviamente, muy, muy fuerte, y él no se puede regresar al monasterio. Se tiene que quedar con su hermana compartiendo ese día, ¿no? Pero son de, yo creo que los dos, digo, tanto San Benito como su hermana, nos muestran muchísimo la parte de la oración. Sí, pues fue lo que mencionamos al principio. La oración es la base de los milagros. Exactamente. No es una coincidencia. Sí, una coincidencia. Sí es la base de los milagros. Pero también depende como uno, así con fe o sin fe. Y como ya lo dijeron todos, nada más resta hacer la oración. Ahí les pasé una oración de San Benito, que la han practicado mucho. Entonces espero que la alcancen a leer, y ya sea que lo quieran hacer sentados o de pie, como gusten. Yo ya me retiro. Yo creo que va a ser sentado, ¿no? Porque Gracias por compartirlo. Sí. Yo creo que ya el siguiente debe hacer top, así de, bueno, tips, bueno, no más bien, no, como momentos curiosos, o así de curiosidades que no sabías de tal cosa, ¿no? Eso estaría muy bueno, ¿eh? Pero bueno, entonces estoy bien sentado, ¿no? Porque si lo hacemos para ver, como que se va a descuadrar en la cama. Ok. Entonces, ¿Cómo le hacemos? Tú dime, si tú dime lo quieres hacer, mira, es más, tú le das el punto. Ok, hasta el punto. O sea, todo va, no es cierto. Ok. Oh glorioso San Benito, haz que por tu intercesión, Dios nuestro Señor, nos llene de fe y cuide nuestro sendero de la acción del demonio. Nos dé paciencia y fortaleza a las tribulaciones de vida. Nos conforte en las enfermedades. Nos dé prudencia en los peligros y nos acompañe en los momentos difíciles de tentación. Para que, imitando tus virtudes, permanezcamos llenos de gracia divina y que, imbuidos en tu espíritu, nos esforcemos en amar, lo que tú amaste y en cumplir con obras lo que tú nos enseñaste, y así gozar un día de gloria del cielo. Amén. Amén. No, del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. No se les olvide a las 12 la entrevista con el padre Manuel, que nos va a hablar sobre la música gregoriana. Y pues, va a estar muy interesante, así que no se la pierdan. Muchas gracias por dejarnos estar aquí con ustedes. Una horita de su tiempo, así, que a mí se me pasó muy rápido, la verdad, ni me di cuenta, ni la sentí. Entonces, les prometemos que ya mañana regresa Liz. Regresa Liz, sí, porque ya sé que la extrañan. Nada más que era como prueba, ¿no? Es que, porque sí, es que ya dice Liz que ya no somos nada, pues mejor nos puso a hacer algo, ¿no? Productivo. No, más bien ella quería ver qué se sentía estar detrás de cámara. No creo. No creo. Entonces yo creo que es eso, más bien tenía ganas de vernos aquí, ¿no? Porque yo creo que dice, no, es que no hace nada, grabar cualquiera lo hace, ¿no? Entonces yo creo que se dio cuenta que nuestro trabajo tampoco es fácil. Exactamente, ya le dio sed, ni siquiera ha hablado mucho, ¿eh? Entonces es eso, entonces yo creo que era eso, nos quería poner a prueba, sí, es eso. Entonces, pues sí, muchas gracias por vernos, y pues recuerden, mañana a las 12, ¿sí? A las 12, sí. Entonces, cualquier cosa... Y no se les olvide, hora es la hora. Ah, exactamente. Esa hora nota, y trabaja. Hora y trabaja, pero... Y estudia también, porque eso me lo dijo acá mi jefa Liz, y yo no me lo sabía, ¿eh? Sí, dato ayer curioso. se mencionó en la entrevista, los que vieron la entrevista. Exactamente, y ella me lo dijo, así, hasta me lo recalcó, y no sabía, así me puso, oye tío, ¿sabías este tema? Hora y la hora,
que no siempre significó eso, sino que era ora y estudia y trabaja, que a veces me hace mucho, ¿no? Es una cosa u otra. No, pero sí se puede, todo se puede. No, pues trabajar, no, eso sí ya está muy difícil. Pero bueno, no es cierto, pero sí, todos modos, ese es un tema muy curioso, no me lo sabía. Mira, me acordé ahorita. Sí, entonces, muchas gracias por vernos y pues recuerden mañana a las 12 y pues ya nos quitaron mucho más de tiempo. Entonces, muchas gracias por vernos, a todas las personas que nos vieron y por las que van a ver. Entonces, pues hasta luego. Cuídense Adiós. mucho.